Buenos días o tardes a todas las personas que me escuchen. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización de este congreso por haber aceptado mi propuesta de comunicación. Soy María Curros Ferro y voy a hablar del peso de los maestros en la memoria de María de Maeztu. El dolor es fecundo y a mí me está dando la posibilidad de engendrar libros. Estas fueron palabras escritas por María de Maeztu en la que habría de ser la antología más vendida de la generación del 98. Nos referimos a la obra de Espasa Calpe, referente para las clases del profesor Lázaro Carreter, entre otros muchos. La María de Maeztu Whitney, que en 1943 publica esta antología, ya no es aquella pedagoga recién llegada al exilio bonaerense con ilusiones y esperanza. En aquel momento no es consciente de que morirá sin regresar a su patria. Su obra más exitosa, esta misma, que es la que aquí analizamos, vio 10 reediciones, la primera en febrero de 1943 y la última en 1948. Esta antología cobra doble importancia porque, por una parte, es el homenaje a sus queridos profesores maestros, pero por otra es también una obra en la que se advierte la profunda admiración que siente la autora vasca por Miguel de Cervantes y también por su maravillosa obra sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En marzo de 1937, María de Maeztu salía hacia América del Norte invitada por su amigo Federico de Onís para impartir una serie de cursos en la Columbia University de Nueva York. En Estados Unidos la recibieron con los brazos abiertos Susan Huntington, el propio Federico de Onís, que dirigía la enseñanza del español en dicha ciudad estadounidense desde 1916, junto a Margarita de Mayo, profesora de español en Vassar College, otro college femenino. María de Maeztu iba con la intención de tomar posesión de la cátedra de literatura española en el Barnard College de Nueva York, pues estos amigos le habían creado un puesto ex profeso. Las semanas que permaneció en Nueva York las dedicó a impartir conferencias como la del sábado 8 de mayo, que recoge la prensa de la época, mientras reflexionaba, cito: «Si las cosas no van bien, quizá me tenga que quedar aquí toda la vida». Durante el verano de 1937 vive en Buenos Aires temporalmente con la intención de regresar a Nueva York. Gracias a su amiga Victoria Ocampo tenía la posibilidad de impartir conferencias en la ciudad del Río de la Plata. Había ido con la intención de quedarse solamente los meses de junio, julio y agosto. Sin embargo, jamás regresará a Nueva York porque en Buenos Aires se ilusionó con un proyecto que solamente estaba esbozado. Le habían prometido levantar en la capital de La Plata una residencia de señoritas semejante a la suya de Madrid, lo que la llevó a rechazar el puesto de profesora en Barnard College, puesto que sus amigos le habían creado en la ciudad neoyorquina. En octubre de 1937, María de Maeztu ya se mostraba arrepentida de haber aceptado un proyecto que jamás llegaría a materializarse, pero ya era tarde para desandar el camino hecho. Puesto que formación no le faltaba, pudo hacerse cargo de un seminario en la Universidad de Buenos Aires mientras se alojaba en la casa de su amiga Victoria Ocampo. Tanto es así que desde el 1 de abril de 1940 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, 1940, sabemos que impartió clases, concretamente del curso de seminario de Historia de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, y es que así aparece en el expediente de dicha universidad. Por tanto, María de Maeztu vive exiliada desde 1937 hasta su prematura muerte
los primeros días de enero de 1948. Primeramente, como ya hemos comentado, se instaló en Nueva York, pero luego, como se ha indicado también, viajó a Buenos Aires, en donde finalmente acabaría viviendo la mayor parte de sus últimos años de vida. Allí tuvo el tiempo suficiente para escribir no solo su gran antología siglo XX, Prosistas españoles, semblanzas y comentarios, sino también otros dos libros, El problema de la ética, la enseñanza de la moral e Historia de la cultura europea. La temática de estas dos últimas obras se torna más histórica y filosófica. En el primero de los libros citados, sin embargo, lo que vemos son pinceladas de las biografías de los autores de la generación del 98 que más la marcaron. Pero hallamos también unos breves extractos de las obras que estos tienen con el Quijote como protagonista, al menos en la primera parte de la antología. Luego, la educadora Maeztu Whitney lleva a cabo una tarea similar a la anterior con el romance como protagonista, centrándose sobre todo en figuras como Valle Inclán o Baroja, pero también en otros miembros de la generación del 98. Aquellas ilusiones que le permitían recordar su pasado se habían disipado y arruinado el que había sido su plan de vida, solo le quedaba seguir viviendo prácticamente sin rumbo. La escritura la salvó y ésta se convirtió en su catarsis. Por eso ella reconoció que el dolor era fecundo y que a ella le estaba dando la oportunidad de escribir libros. La escritura la salvó, como decimos, y durante sus últimos años de vida se dedicó sobre todo a escribir. Esta antología siglo XX no es una antología al uso, sino que es una antología preparada en su exilio, con todo lo que su posición de transterrada conlleva. El exilio le permitió a la educadora vasca María de Maeztu Whitney ser consciente de sus propias circunstancias personales, y son estas mismas circunstancias las que la llevaron en esta etapa oscura de su vida a conectarse con la escritura. Vivió desde muy joven una época de transición, de crisis, pero solo en su ancianidad se puso a escribir sobre ello. Parece que, apresurándose a vivir, redactó la antología más vendida sobre la generación del 98. A pesar de que, como indicó ella, la proximidad nos impide juzgar por falta de perspectiva, no dudó en elaborar, cito, en un solo volumen, la recopilación de la obra de los mejores autores de un país en una época determinada. Nos podemos preguntar por qué lo hizo, ¿no? ¿Qué les debía a esos hombres que habían formado parte de su vida? Pero, en cualquier caso, lo que vemos es que el criterio pedagógico se halla en dicha antología. No podía ser de otro modo, teniendo en cuenta que María de Maeztu ha sido la mayor educadora de la España del primer tercio del siglo XX. Nos cruzamos en esa antología con su prisa por vivir, con el Time is Gold de su juventud y también con sus miedos. Por otra parte, para unos roja, para otros totalitaria. Lo cierto es que a María de Maeztu le había sido arrebatado su proyecto de vida con la guerra incivil que asoló España. El esfuerzo por lograr una nueva oportunidad la llevaron a buscarse la vida en un país lejano que apenas conocía, porque no es lo mismo residir en un determinado lugar que conocerlo o frecuentarlo para impartir conferencias. Maeztu jamás pudo volver a España, pues falleció cuando planeaba su regreso definitivo. En cambio, sí había estado de visita hasta en 3 ocasiones. María de Maeztu fue, como diría Gauss,
una transterrada más, como también lo fue María Zambrano. Gauss aceptó su destierro desde el comienzo, en 1939, y dijo: los inadaptados, que los hubo, son de varias clases. Parece que María de Maeztu aceptó también ese destierro, primeramente quizá como un destino provisional, mientras esperaba que concluyese el conflicto, y también con cierta esperanza para regresar a su tierra. Por el contrario, María Zambrano, apodada la Dama Peregrina o la Mujer Errante, no sabemos qué pasó con ella, pero lo que sí está claro es que nunca encontró su lugar en el mundo. El exilio de la filósofa malagueña en verdad fue un continuo peregrinaje que en nada se asemeja al destierro de María de Maeztu Whitney, quien una vez instalada en Buenos Aires no se mueve jamás. En el momento en el que falleció la encontramos preparando su regreso definitivo a España. Tenía 66 años, menos salud de lo que ella creía, y de hecho su corazón se paró a comienzos del mes de enero de 1948. Con esos 66 años ella sabía que regresaba a España en un momento en el que ella ya estaba jubilada. En Argentina sabemos que no paró de trabajar, porque una vez que se instaló en la capital bonaerense, como decíamos antes, impartió conferencias e incluso varios seminarios en la Universidad de la capital de Buenos Aires, pero también impartió conferencias en países próximos como Chile o Uruguay. En definitiva, cuando María de Maeztu llegó al exilio, se dio cuenta de que en su bagaje se encontraba el pozo de los mejores literatos y eruditos de finales del siglo XIX y principios del XX. Poco se habla en general del papel que jugó esta vasca en su época, pero sí de su supuesto cambio de dirección. Discrepamos, creemos que no hubo tal viraje ideológico, pues Maeztu Whitney culpa a los que han ganado la guerra de haberle quitado su obra. Su obra era la denominación que María de Maeztu le daba a su residencia de señoritas. Ligada a la institución libre de enseñanza, María de Maeztu Whitney era una mujer demasiado transgresora para el régimen fascista y misógino dictatorial, y muy alejada, por tanto, de la idea de la mujer como ángel del hogar que debía cuidar a su esposo e hijos. María de Maeztu había aprendido de su madre la expresión siguiente: antes los garbanzos que los novios, por lo que sus propias características personales la alejaban de ser la esposa y madre ideal que decía el régimen que debía de ser toda mujer. La educadora vasca ni se casó ni tuvo hijos, pero sí cuentan sus alumnas que era una ferviente católica de misa diaria, pero firme defensora de la independencia económica de la mujer y feminista. Es por toda esta trayectoria por la que consideramos que no acabó por ser bien vista ni para un bando ni para el otro. De hecho, pudo pertenecer a esa tercera España, en palabras de Paul Preston. En verdad, María nunca regresó a España para quedarse, porque no podría haber ejercido en su residencia de señoritas, puesto que la guerra se la había llevado por delante. En definitiva, y para finalizar, queremos indicar que María de Maeztu Whitney es una pedagoga silenciada, porque ni la izquierda ni la derecha españolas le han reconocido su brillante papel como educadora de una nación que estaba todavía en pañales a comienzos del siglo XX. Muchas gracias.